Namaste, un saludo grande, mi nombre es Taco Ordaz, estamos en el curso de Filosofía de 500 horas. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante conocido como avatares o encarnaciones programadas. Son formas de Dios que se manifiestan en distintas eras con distintos propósitos y que son muy conocidas, la mayoría y otras no tanto, pero entonces en este curso vamos a estudiar lo que se conoce como Dasa avatares o las 10 principales encarnaciones de Dios que se han manifestado en este universo con el propósito de iluminar a las almas o de ejecutar sus actividades trascendentales. Entonces los invito a entrar en este viaje a través de todas estas manifestaciones de la divinidad muy atractiva. Escuchar de estas encarnaciones tiene cantidad de beneficios, purifican el corazón, la mente y nos atrae hacia la espiritualidad. Entonces, bueno, acá tenemos la primera imagen, avatares, donde vemos distintas formas de la divinidad como les mencionaba. Entonces, ¿qué es un avatar? Esto es mencionado en el Chaitanya Charitamrita, una escritura védica muy conocida dentro de la tradición Vaisnava, o sea, está el Bhagavad Gita, después le sigue el Srimad Bhagavatam y el siguiente que se considera un libro muy importante de estudio, el Chaitanya Charitamrita, que menciona lo siguiente: ¿qué significa avatar? Es la forma del Señor que desciende al mundo material, recibe el nombre de avatar o encarnación. Todas las expansiones de Dios o Krishna, como se lo conoce dentro del hinduismo también, Krishna significa el supremo atractivo, tienen en realidad su morada en el mundo espiritual. O sea, cada avatar o cada encarnación es una forma eterna, no es una manifestación temporal, y cada una de estas apariciones tiene un planeta dentro del mundo espiritual. O sea, cada avatar tiene su espacio en el mundo espiritual donde recibe su morada. Entonces, como dice acá, tiene su morada en el mundo espiritual. Pero cuando descienden a este mundo, a este plano, se lo conoce como avatares. Avatar, entonces, como decía, significa aquel que desciende. Hay un ejemplo que dan nuestros maestros, que a mí me gusta, que ilustran esto. De una vela original, uno puede prender miles de velas, 1.000.000 de velas, y la vela original permanece intacta como es. De la misma manera, de la forma original de Dios se desprenden cantidades de formas, apariciones, avatares, sin que Él disminuya en lo más mínimo. Entonces el Bhagavad Gita, que es el otro de los libros que estamos estudiando, menciona el siguiente verso. Dice: cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente Bharata, se refiere a Arjuna, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Entonces acá está diciendo, ¿no?, que Dios mismo hace su aparición a este plano para restablecer los principios de la espiritualidad, y era tras era Él también desciende para mostrar el camino. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar esta imagen de Vishnu rodeado de las 10 encarnaciones que vamos a estudiar el día de hoy, y uno de los nombres de la divinidad es Avatari, que significa el origen o la fuente de las demás encarnaciones. Acá en el gráfico tenemos la número 1 que vamos a estudiar es Matsya, la segunda es Kurma, que es una forma como de tortuga, tercera Varaha, cuarta Nrisimha, que es una forma de león, Vamana, que es un pequeño Brahman, y así sucesivamente. Entonces, bueno, hay distintos tipos de avatares. Están los Yuga avatares. Por ejemplo, Yuga significa era, es una forma de Dios que aparece en cada era. Sabemos que el universo atraviesa por 4 eras, como vendrían a ser 4 estaciones, como así está la primavera, el verano, el otoño y el invierno.
se atraviesa el universo por etapas llamadas yugas, que la primera se llama Satya Yuga, que se caracteriza por un alto nivel de espiritualidad. La segunda se llama Tetra Yuga, donde ya disminuye en un 25%. Dwapara Yuga, se considera que hay un 50% de espiritualidad, 50% de materialismo. Y la era actual, que se la conoce como Kali Yuga, o la era de la tecnología del materialismo, o de hierro también es otra traducción que se le da. Entonces, en distintas eras, Yuga Avatar viene a mostrar el proceso de iluminación recomendado para cada era. También están los que se lo conoce como Lila Avatar, que son formas de Dios que se manifiestan en este plano para ejecutar alguna, se lo conoce como pasatiempo, con algún propósito, algún juego divino, y en ese caso ya pasa a otro o regresa a su morada, entonces se lo conoce como Lila Avatar. Después están los Guna Avatar, que son manifestaciones de la divinidad que se ocupan de los tres aspectos de la naturaleza material, como son la bondad, que es el mantenimiento, la pasión, que es la creación, y la ignorancia, que es la disolución. Por ejemplo, Vishnu es un Guna Avatar de la bondad, Brahma de la pasión y Shiva a cargo de la disolución. Entonces son distintas consideraciones respecto de los avatares. Vamos al primero que vamos a estudiar el día de hoy, se lo conoce como Matsya Avatar. Este relato tiene muchas coincidencias con, por ejemplo, el diluvio universal de la Biblia, y también sé que en algunas tradiciones antiguas aparece esta historia de cuando la tierra fue cubierta por el agua. Entonces, este Matsya Avatar es una encarnación que tiene la forma de un pez, tiene el propósito de rescatar el conocimiento de los Vedas de la humanidad, y aparece en una era muy antigua conocida como Satya Yuga. Esta historia comienza con un rey llamado Satyavrata Maharaj, quien estaba practicando distintas austeridades a orillas de un río. Entonces, una mañana, este rey, que era una personalidad muy sabia, va a tomar agua al río, y cuando recoge agua en la taza de su mano aparece un pequeño pez. Entonces inmediatamente reacciona el rey y lo arroja al agua. Entonces, en el momento que lo tira al agua, el pez le dice: querido rey, tú no deberías haberme tirado en este río donde hay peces más grandes que podrían comerme. Entonces el rey, siendo compasivo, lo saca del agua y lo ubica dentro de un recipiente, como una especie de jarro. Pero al día siguiente, para su sorpresa, el pez había crecido de una forma donde el recipiente ya no era adecuado. Entonces el pececito le dijo nuevamente: querido rey, este recipiente donde tú me has colocado no es suficiente para mí, me ha quedado chico, deberías ubicarme en un sitio más grande. Entonces el rey lo ubica en un estanque, pero en el mismo momento que lo tira al agua, al estanque, otra vez crece en tamaño y ya le queda chico. Entonces el rey buscó un lago, ubicaron al pez en ese lago, y también inmediatamente creció y quedó chico. Entonces, con un equipo así, lo llevan hasta el océano y lo arrojan al mar. Cuando lo tiran al mar, el pececito le dijo: en este mar hay grandes especies como los tiburones que fácilmente podrían comerme, entonces tú deberías darme protección. Entonces el rey, ante esta situación, dice: yo estoy muy sorprendido, no sé quién eres tú, pero pienso que eres mi señor que se ha venido a manifestarse. Ahí estoy mostrando la próxima diapositiva. Entonces Matsya le dice: sí, yo he venido con el propósito de instruirte, porque en 7 días el nivel del agua va a crecer, va a inundar el planeta, y a mí me gustaría que tú, junto con los Sapta Rishi, que son 7 sabios iluminados, va a aparecer una embarcación donde tú debes colectar toda clase de semillas y de animales, pájaros y todo lo demás,
y yo te guiaré para que puedas cruzar el océano de la inundación. Entonces, Satyavrata Maharaj, siguiendo la instrucción que le había dado Matsya, meditando hacia el norte, dice que al séptimo día vieron que grandes nubes se acercaban, entonces empezó a llover, se creció el nivel de las aguas y observaron que venía una embarcación. Siguiendo las instrucciones, entonces subieron en ese barco todo tipo de animales y plantas y todo lo demás, y montaron junto con una serpiente llamada Vasuki, ¿no? Como le había enseñado Matsya. Entonces anclaron una especie de aleta que tenía en la parte superior y así cruzaron el océano de la inundación. Así que bueno, eso se lo conoce como Matsya, y durante el tiempo que duró el diluvio se le reveló a Satyavrata Maharaj y a los Saptarishi todo el conocimiento de los Vedas, ¿no? Entonces bueno, esa es la historia de Matsya, como estamos viendo en las siguientes ilustraciones. Acá lo tenemos, cruzando el océano. Muy bien, la segunda encarnación que vamos a estudiar es de Kurma, la tortuga. Esta se la conoce como una encarnación que apareció en tiempos también muy antiguos, en el medio de una situación de que había una alianza entre los semidioses, que son los habitantes de los planetas superiores, y los demonios, que son los habitantes de los planetas inferiores. Habían hecho un acuerdo para batir, junto con utilizando una montaña, iban a batir el océano para producir el néctar de la inmortalidad. En estas circunstancias se manifiesta Avatara en la forma de una tortuga como pivote para que pudieran batir el océano. Acá vemos la segunda diapositiva utilizando una serpiente Vasuki. Entonces iban manifestando distintos elementos. A medida que se fue desarrollando este acontecimiento, dicen que salió veneno y el señor Shiva lo bebió y por eso él tiene la garganta de color azul. Entonces bueno, aquí tenemos la aparición de Kurma, la tortuga. Muy bien, entonces vamos a la encarnación número 3 que estamos estudiando dentro de los Dasa avatares. Aquí tenemos en la diapositiva la imagen de Varaha, o también conocido como Varahadeva, o la encarnación jabalí. Hay muchos templos en la India donde hoy en día todavía se adora esta forma del Señor, conocida como la encarnación jabalí. Y también es importante porque ha sido quien salvó a la Tierra en tiempos muy antiguos del océano Garbhodaka, que es el océano que cubre la mitad del universo. Se menciona en los Vedas que el universo es como un coco, cada una de las coberturas que lo rodea son las mismas que están compuestos los cuerpos: tierra, agua, aire, fuego, éter, mente, inteligencia y ego falso. Entonces se cuenta que el universo es como un coco y la mitad es cubierto por agua de un océano llamado Garbhodaka. Los planetas son como naves espaciales que requieren determinadas condiciones para flotar en el espacio. En tiempos muy antiguos, una personalidad cuya historia la voy a contar en relación con la próxima aparición de Sri Nishinja, resulta de que era un poderoso demonio que había alterado las condiciones del planeta y la Tierra había caído al océano Garbhodaka. Cuando el señor Brahma, el director del universo, estaba pensando cómo rescatar a la Tierra, de su frente apareció un pequeño jabalí en el espacio y entró en el océano y rescató a la Tierra entre sus colmillos. Y ahí se dio una lucha con Hiranyaksha. Entonces esta encarnación se la considera que es la que rescata al planeta Tierra del océano. Y también está dentro del Srimad Bhagavatam, se menciona de que por escuchar la historia de la aparición de Varaha, uno se libera de las reacciones de todas las vidas pasadas. O sea, escuchar o narrar
esta historia tiene la bendición de que uno se libera de todo el karma pasado. Entonces acá tenemos imágenes de esta encarnación jabalí. Ahí lo vemos luchando con Hiranyaksha. Hiranyaksha era el hermano de Hiranyakashipu, que ahora voy a comentar la historia de él. Entonces se da una feroz lucha. Finalmente Varaha dispara el disco Sudarshan. Se menciona que es un arma muy poderosa que ilumina y también disipa la oscuridad. Y así es como finalmente lo vence. Se cuenta que tan poderoso era Hiranyaksha de que él viajaba por todo el universo buscando un rival apropiado y no lo encontraba. Incluso cuando llegó a la morada de Indra en los planetas celestiales, encontró que estaba vacante porque todos estaban temerosos de pelear con él, ¿no? Por eso Vishnu mismo apareció como la forma de Varaha y acá tenemos la imagen de Varahadeva en la siguiente imagen, donde la tierra es salvada y puesta nuevamente en su órbita. Esa es la historia de Varaha. También, entonces, como les decía, la pueden encontrar entera en el Srimad Bhagavatam, canto 3, o lo pueden buscar en internet como aparición de Varaha. Muy bien, la cuarta encarnación que vamos a estudiar se la conoce como Nrisimha Deva. Ahí tenemos la imagen, es una forma de mitad hombre y mitad león. Singha significa león y Nri significa forma humana. Esta es una aparición que se manifiesta en Tetra Yuga, también en tiempos muy antiguos, unos 2 millones de años atrás aproximadamente. Entonces es un Lila Avatar, es una encarnación que viene a cumplir con un propósito. Todo se origina un tiempo antes. En la siguiente imagen vemos donde dice una maldición inesperada. Resulta que 4 niños, hijos de Brahma, muy poderosos, que tienen poderes místicos, que tienen la capacidad de viajar al mundo espiritual, deciden hacerle una visita a Dios en el mundo trascendental. Entonces atraviesan 7 puertas y en la última, donde ya acceden al palacio donde el Señor se encuentra, hay 2 porteros conocidos como Jai y Vijay que no le permiten el ingreso. Estos porteros, los niños notan que tienen los ojos rojos, entonces ellos le preguntan por qué en el mundo espiritual es necesario que haya un portero cuando no hay, son todos amigos, son todos favorables, no hay amigos y enemigos. Entonces los niños le dicen a estos porteros que ellos no deberían estar en el mundo espiritual, ya que tienen una mentalidad de hacer distinción. Entonces lo maldicen a que tengan que aparecer en el mundo material. Entonces el señor Narayana, en el aspecto de Dios de opulencia, aparece en ese momento y confirma la maldición que le habían dado a sus porteros. Pero le dan una elección, que pueden nacer 7 vidas como devotos y regresar al mundo espiritual, o nacer 3 vidas como demonios o adversos a la divinidad y regresar más pronto. Entonces estos 2 porteros optan por aparecer como demonios. Ahí estamos ya en la siguiente imagen. Y así aparecen como 2 personalidades muy poderosas, conocidas como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. En esta imagen vemos a Hiranyakashipu. Él se había vuelto un rey muy poderoso que había controlado los 3 sistemas planetarios, y para ser más poderoso aún se había sometido a una práctica yógica para acumular actividades piadosas y conseguir algunas bendiciones. Entonces, a través de una postura de yoga, se mantuvo durante un largo periodo de tiempo en la punta de los dedos del pie, con las manos mirando hacia el cielo, lo mismo la vista. Resulta que en ese periodo de austeridad empezó a emanar un calor que calentaba los 3 sistemas planetarios.
Entonces los semidioses le pidieron a Brahma que intervenga. Ahí vemos en su cisne a Brahma de 4 cabezas acercándose y encontró a Hiranyakashipu. Prácticamente las hormigas le habían comido todo el cuerpo y el aire vital circulaba a través de la columna. Quedó sorprendido a ver la tremenda austeridad que había hecho esta personalidad. Entonces le dijo: hijo, ya es suficiente con esta práctica, me gustaría darte alguna bendición. Entonces Hiranyakashipu le pidió a Brahma que le dé la bendición de la inmortalidad. Pero Brahma le dijo: yo no puedo darte una bendición que ni siquiera yo tengo. A pesar de que mi vida es muy larga, yo tampoco soy inmortal, pero sí te puedo dar cualquier otra bendición. Entonces Hiranyakashipu le dijo: bueno, yo no quiero morir ni de día ni de noche. Yo no quiero morir ni adentro ni afuera de mi casa. Yo no quiero morir ni en la tierra, ni en el agua, ni en el aire, ni tampoco ser matado por ninguna de las 8.400.000 especies de vida. Entonces prácticamente con todas esas bendiciones se aseguraba la inmortalidad. Vamos a la siguiente imagen. Este Hiranyakashipu tenía un hijo llamado Prahlad. Mientras él había estado haciendo austeridades, su esposa había pasado su embarazo en el ashram de un sabio llamado Narada Muni, y el niño, mientras estaba en el vientre de la mamá, escuchaba las lecciones de espiritualidad de este gran sabio. O sea que el niño, llamado Prahlad, que era el cuarto de los hijos del rey, nació completamente iluminado. Resulta que el padre lo envía a una escuela donde le iban a enseñar diplomacia, política y todas las materias relacionadas como para que él sea un gobernante, pero al niño no le gustaban mucho esas enseñanzas porque siempre se basaba en hacer distinciones. Entonces el padre un día le pregunta qué era lo que había aprendido en la escuela que le gustaba, ¿no? Y el niño le respondió que escuchar de temas espirituales, hablar de temas espirituales, recordar a Dios, servirlo, establecer una amistad, era la verdadera educación. El padre ante esto se molestó mucho, lo arrojó al piso, amenazó al niño y le preguntó de dónde había venido todo este conocimiento. Y él le dijo: bueno, el origen de ese conocimiento es el origen de todo, de donde viene también tu poder. Entonces el papá del rey Hiranyakashipu se sintió amenazado y le dijo: si tú no vas a ser obediente conmigo, voy a matarte. Entonces intentó matar al niño tirándolo de una montaña, y el niño cantando mantras. Cuando lo encontraron abajo estaban bien. Lo intentaron meter en un fuego y tampoco. Le dieron veneno, pero como el niño ofreció esa comida a Dios, no le hizo nada. Entonces el papá le preguntó: ¿de dónde has sacado ese poder? ¿Quién te está protegiendo? Entonces le dijo: bueno, mi señor que está en todos lados. Entonces le preguntó: pero también está en la columna del palacio. Ahí voy a la siguiente imagen. Y le dijo que sí. Entonces Hiranyakashipu dio un golpe con su espada a la columna y apareció esta forma de Nrisingha. Ahí lo tenemos. Es el aspecto de Dios en el cual el yogi medita para protección. El mantra es Om Nrisinghaya Namaha, protege de cualquier tipo de peligro. Entonces ahí se da una lucha con Hiranyakashipu, y para cumplir con las bendiciones de Brahma, entonces él espera que sea el momento del atardecer, donde no es ni de noche ni de día, no estaba ni dentro de la casa ni fuera de la casa, lo pone en el pórtico, no estaba ni en la tierra, ni en el agua, ni en el aire, lo pone sobre su rodilla y no lo mata ninguna de las 8.400.000 especies, sino una encarnación de la divinidad. Acá tenemos, luego de este acontecimiento, a Prahlad abrazando al señor Nrisingha. Se cuenta que esta forma era tan temerosa que personalidades como Jiva, Brahma, Lakshmi no se querían acercar para apaciguarlo. Entonces le pidieron al niño que se acerque para calmar al señor Nrisingha. Él le pone una guirnalda y dice que el señor Nrisingha le toca la cabeza, lo bendice con ausencia de temor
Entonces escuchar esta historia es muy purificadora. Entonces bueno, esa es la historia del señor Nrisimha. La pueden encontrar en una literatura llamada el Srimad Bhagavatam, en séptimo canto. Se narra completo la historia de este niño y esta aparición. Vamos a la siguiente. Ya estamos entonces en la encarnación número 5. Se la conoce como Vamana Deva, o el Brahmana o el monje enano. Esta aparición tiene lugar con motivo, vamos a la primera imagen. Había un sabio llamado Kasyapa y su esposa llamada Diti. Resulta de que había un rey llamado Bali Maharaj que prácticamente estaba controlando los planetas celestiales, y a causa de eso los hijos de Kasyapa y de Diti habían tenido que adoptar otra forma y desaparecer. Entonces resulta que oran pidiendo una aparición de Dios, hace distintos tipos de austeridades, y el Señor se le manifiesta como Vamanadeva. Acá lo tenemos la imagen. Dice que era un niño completamente refulgente, muy atractivo. Ahí estamos los distintos semidioses apareciendo para ver esta forma del Señor. Vamos a la siguiente. Resulta que entonces se presenta este niño Vamana frente a Bali Maharaj. Él practicaba distintos tipos de ceremonias para ser cada vez más poderoso. Entonces cuando lo ve llegar, Bali Maharaj piensa que la misma personalidad del sol había llegado a su palacio. Entonces él le ofrece una caridad al niño Vamana. Ahí tenemos al guru que se llamaba Sukracharya diciéndole al rey Bali: no le des nada, porque ese niño es una forma, una encarnación de Dios y te va a quitar todo. Sin embargo, Bali Maharaj estaba decidido a darle Dice que le pregunta al niño: ¿qué deseas que te dé de donación? Y el niño le pidió solamente 3 pasos de tierra. Entonces Bali le dijo: yo podría darte una isla, un país, podría dar incluso un continente. ¿Por qué me pides algo que después vas a tener necesidad y tener que pedir de nuevo? Me gustaría que me pidas algo que ya no tengas más necesidad en toda tu vida. Veo que eres un muchacho poco inteligente. Entonces el niño le dijo: bueno, los deseos materiales son así, que si yo te pediría algo, ahora pronto después yo quisiera otra cosa distinta. Entonces dame solamente los 3 pasos que son suficientes. Entonces el gurú le dijo: no le des los 3 pasos porque ese niño va a agrandar su tamaño y va a cubrir todo lo que tú tienes. Entonces efectivamente fue así. Vamanadeva, cuando da el primer paso, acá lo tenemos con el número 1, se expande de una manera que cubre todo el universo, cubre todo el planeta Tierra. Con el segundo paso llega a la cobertura del universo y con el dedo gordo de su pie, ahí lo tenemos, perfora la cobertura que separa el océano causal del mundo material, del universo y es de ahí donde entra el río Ganges a este universo. Vienen desde los planetas superiores, por eso el río Ganges se lo considera un río del mundo espiritual que purifica los 3 mundos. Alguien que se baña en el río Ganges purifica su karma, su existencia. Entonces así perfora el río Ganges, entra al planeta, a los 3 mundos y llega al planeta Tierra. Entonces le dice: ¿dónde voy a poner el tercer paso? Tú me has prometido 3 pasos de tierra, di 2, ya no tengo dónde ubicarlo. Entonces el rey le dijo: lo único que yo no te he dado es mi corazón, mi cabeza. Entonces ponlo sobre mi cabeza. Entonces así donde esta encarnación restituye el orden universal. Acá lo tenemos. Y donde se manifiesta el río Ganges en este universo. Vive Brinda.
vive bien.